Hola, muy buenas. Aquí vamos a grabar el tercer vídeo sobre salud digestiva que quedó pendiente por los problemas técnicos que tuvimos el otro día. Eh, para no hacerlo muy largo o demasiado largo, os recuerdo que estábamos hablando sobre el tema de los diferentes órganos digestivos. Estuvimos tocando el tema del hígado, ¿sí? Que es un tema bastante apasionante, bastante interesante, hablando de los cuatro pilares de una alimentación, de una salud consciente: la alimentación, la respiración, el movimiento y el contacto con la naturaleza. Esas eran las cuatro patas de una estructura, digamos, de prevención o de generar salud, que es eh, lo que queremos hacer, ¿verdad? Para tener una buena calidad de vida. Ok, entonces nos quedamos hablando, o sea, hablamos del hígado y hoy vamos a tocar el tema brevemente, para no entrar en demasiados tecnicismos y para que podáis entender cómo funciona y la importancia que tiene en nuestra salud. eh, Hoy vamos a hablar sobre páncreas, intestino delgado, intestino grueso. ¿De acuerdo? Bueno, antes de eso, hablábamos el otro día también de la digestión y de la importancia de tener una buena calidad digestiva. Es nuestro, digamos, primer factor importante en lo que hablamos de tener una buena energía y un buen metabolismo, porque de ello depende nuestra absorción de alimentos. Ok. Dentro de este papel de la digestión hablábamos de la importancia también de las enzimas, en algún momento hablábamos de ellas, de la importancia de las enzimas en la boca, en el estómago, en el intestino. Ok. Una enzima es una proteína que acelera las reacciones químicas en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Es una molécula proteica que ayuda a hacer que las moléculas de alimento, las macromoléculas, ¿sí? Poderlas disminuir en micromoléculas para poder ser absorbidas de una manera adecuada. ¿De acuerdo? O sea, lo que ayuda es a descomponer moléculas. Ok. Tenemos moléculas en la boca, tenemos enzimas en la boca, tenemos enzimas en el estómago, tenemos en la boca hablábamos de las amilasas como las más importantes, en el estómago tenemos pepsina, en el duodeno, las que segregan el páncreas, tenemos como las más importantes la pepsina, tripsina y lipasas, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas tiene un efecto diferente, la pepsina sobre las proteínas, la tripsina sobre la proteína también, las lipasas sobre las grasas, que conjuntamente con la bilis van a ayudar a degradar y a emulsionar. Bueno, todo este tipo de jugos enzimáticos nos van a ayudar de alguna manera a reducir a moléculas más pequeñas absorbibles dentro de los 20-30 centímetros de intestino delgado, el duodeno, en la primera parte del intestino, donde vamos a poder absorber siempre y cuando tengamos una pared digestiva en buenas condiciones. Una pared digestiva que tiene, ¿sí?, unos cilios, tiene una capa mucosa que la recubre y la protege. Bueno, pues todo ello, junto con los jugos pancreáticos, la bilis, va a generar o va a favorecer una buena absorción digestiva. ¿Ok? Y de eso depende que nosotros tengamos luego un buen metabolismo, tengamos una sangre en buenas condiciones que pueda nutrir nuestros órganos y que el funcionamiento de nuestras células pueda y sea el correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablábamos de algunas de las enzimas, las más importantes, por ejemplo, en el páncreas también se genera la ribonucleasa, desoxirribonucleasa, para deshacer los ácidos nucleicos, ¿sí? En el intestino se segrega la aminopeptidasa,
Tripsina, la maltasa, la lactasa, sacarasa, lipasas, ¿de acuerdo? Cada una de ellas con un efecto diferente sobre grasas, carbohidratos o proteínas. Con lo cual entendemos que dependemos directamente del buen funcionamiento de estas enzimas para que podamos absorber adecuadamente los alimentos. Si no, podemos empezar a tener problemas de intolerancias alimenticias, de intolerancias a sustancias químicas, cansancio crónico, eh, problemas de piel, picor anal, pérdidas de memoria. Hay una cantidad de síntomas generadas por la disbiosis intestinal importantes que nos van a llevar a pensar en cuidarnos seriamente, porque son los primeros síntomas de alarma antes de un problema grave, inflamatorio, inmunológico a largo plazo o crónico. Estamos hablando de síntomas incluso en el ámbito masculino, como la impotencia, la inflamación de próstata. En las mujeres estamos hablando pues de síntomas como el picor en los labios vaginales, las secreciones vaginales excesivas, las ganas de orinar, el tenesmo vesical que llamamos, que es la gana de orinar, ¿sí? Constantemente, un síndrome premenstrual doloroso, excesivamente doloroso, la pérdida de líbido, una serie de síntomas, como veis, bastante importantes que nunca asociamos a una patología inflamatoria digestiva. ¿Ok? Vale, pues eso y mucho más es lo que puede producir un mal funcionamiento de nuestro tubo digestivo. Muy bien, vamos a entrar directamente, para no alargarnos mucho, a tocar el tema del páncreas. El páncreas es una glándula que tiene forma de hoja, mide unos 13 centímetros y está rodeada por la porción baja del estómago y por el duodeno. ¿De acuerdo? El páncreas tiene dos funciones, una endocrina y otra exocrina. En la exocrina lo que hace es segregar una cantidad de jugos pancreáticos y bicarbonato para, uno, anular la acidez que viene del estómago, de la digestión del estómago, para poder comenzar con la absorción y digestión en el duodeno. ¿De acuerdo? Más o menos estamos hablando de 1 a 2 litros, ¿de acuerdo?, que vierte agua sobre el duodeno y lo vierte a través del conducto pancreático. ¿Ok? En su vertiente endocrina, estamos hablando de que vierte básicamente insulina, glucagón, que son las que más conocemos, y la somatostatina, ¿de acuerdo? Que está directamente relacionada con el cerebro, porque en el páncreas se segrega un 20-30%, y en el cerebro segregamos un 80-90%. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en esta parte endocrina, la insulina lo que hace es favorecer el almacenamiento de energía. ¿Okay? Está directamente relacionado con la grasa en cuanto afecta al funcionamiento de los adipocitos, ¿sí? Las lipasas de los adipocitos, de las células grasas, y desempeña también una función de síntesis proteica. Bueno. Y luego el glucagón lo que hace es inhibir la insulina, el funcionamiento de la insulina, y produce glucosa, ¿vale?, mediante la gluconeogénesis y la gluconeogenólisis. Todo esto se produce en el hígado. Entonces, tenemos dos hormonas que predominan o que tienen una función importante y además relacionada con el metabolismo de las grasas, ¿sí?, y directamente relacionadas con el metabolismo de los riñones, porque la insulina está directamente relacionada con el cortisol. Es decir, a un mayor cortisol en sangre,
que es un antiinflamatorio natural que nosotros, que bueno, seguramente os suena de la cortisona, tiene el mismo efecto, antiinflamatorio general, y a mayor nivel de cortisona que se genera en la médula suprarrenal, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que sube el nivel de insulina, con lo cual, bueno, vamos a tener directamente esas dos hormonas relacionadas directamente y además con la problemática de que ante un exceso de estrés va a subir la insulina, o sea, va a generar además una reacción en cadena hormonal, ¿sí? Que nos va a poner en alerta, en alarma. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo cuando está en alerta, en alarma? Recurre a un sistema de protección donde lo que hace es guardar energía, ¿ok? Entonces, esto nos puede hacer, junto con la inflamación digestiva que tengamos, nos puede hacer sensibles a la insulina o resistentes a la insulina, ¿de acuerdo? Porque el páncreas empieza a generar una cantidad de insulina tan alta que al final las mismas células no reconocen esa misma insulina y tenemos en sangre un gran torrente de glucosa, de azúcar en sangre que, bueno, tiene múltiples efectos. Entonces, para que nos quede claro, eh, es súper importante no estimular en exceso el páncreas para que genere insulina, porque el primero que generamos una resistencia a la insulina que va a provocar un agotamiento del mismo, una inflamación general, ¿vale? Que va a producir directamente también, si tenemos la insulina alta, un exceso de cortisona, con lo cual un agotamiento suprarrenal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eh, básicamente, para no entrar en demasiados detalles técnicos, debemos de cuidar mucho el consumo de azúcares porque a principios de siglo teníamos un consumo por persona de unos 15 gramos de azúcar al día. Hoy en día tenemos alrededor de un 75 gramos de azúcar diario. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que sube el azúcar, va a subir la cortisona, con lo cual este cortisol en sangre produce una reacción en cadena de catecolamina, donde vamos a tener otras hormonas del estrés como la adrenalina y va a provocar en nosotros un estado de irritación o de alteración importante, ¿de acuerdo? Y además de inflamación. Muy bien. Entonces, eso era lo que vamos a comentar sobre el páncreas, sobre su funcionamiento, eh, sobre el intestino, lo que tenemos que comentar, bueno, antes de pasar al intestino, hablar de la bilis, que básicamente es un subproducto que viene del hígado, ¿vale? Se almacena en la bolsa, en la vesícula biliar, que es una bolsita, que más o menos segrega unos 700 mililitros diarios de este producto, que lo que hace es hidrolizar o emulsionar, perdón, emulsionar las grasas, ¿de acuerdo? Muy bien. También además sirve para eliminar productos tóxicos que vengan de medicamentos, de de las mismas toxinas alimentarias y ayuda a proteger el organismo de esta toxicidad. Bueno, entonces, el intestino, básicamente el intestino es donde se realizan la mayoría de procesos de digestión. Sobre todo en la primera parte, ¿sí? Hay tres partes del intestino delgado, en la primera parte es la más importante, es donde se produce la absorción, la mayor parte de la absorción. El alimento se mezcla entonces, se alcaliniza de la digestión en estómago, se junta a la bilis, a los jugos pancreáticos, ¿sí? Y a los jugos intestinales, porque el intestino también, como hablábamos antes, genera una serie de enzimas. Y todo ello para volvemos a repetir, a reducir las macromoléculas a moléculas más pequeñas, ¿de acuerdo? Más sencillas para poder ser absorbidas. ¿Ok? Muy bien. Nos quedamos con estos tres nombres. Las más importantes enzimas, ¿vale? Van a ser la lipasa, la amilasa y las proteasas, ¿de acuerdo? Eh,
Principalmente en la digestión van a intervenir estas enzimas pancreáticas que, que nos van a ayudar a reducir, como decía antes, los alimentos y para que puedan ser perfectamente absorbidos. Todo esto va a ocurrir dentro de una zona donde tenemos unos cilios, ¿vale? Aparte de la mucosidad que recorre la pared, tenemos unos cilios, unas vellosidades, eh, que si observamos la cantidad, el diámetro total, lo que tenemos es alrededor de unos, si no estoy mal, más o menos 200 a 200 metros cuadrados. O sea, como un campo de tenis, más o menos, en esta parte intestinal. ¿De acuerdo? Imaginaros todo eso, ¿sí? Haciendo una curvatura como tipo vellosidad, ¿vale? Que va estimulando el alimento y al estimular va segregando estos jugos intestinales que nos van a ayudar a deshacer carbohidratos, sobre todo, ¿sí? Es lo más importante que ahí se genera ese proceso. Muy bien. Entonces, entendemos que el daño en este borde de cepillo, la irritación, la inflamación en este borde de cepillo nos va a afectar en la absorción. Si esto produce inflamación, un trauma, un exceso de irritación, vamos a poder tener infecciones, va a ser caldo de cultivo para parásitos, para un exceso de bacterias, eh, que bueno, que ahora hablaremos un poquito brevemente de ellas, pero tenemos una lista de bacterias importante que nos van a proteger, ¿sí? Tenemos, digamos, bacterias buenas, bacterias malas. Si en este medio interno las bacterias buenas son más, se mantiene un equilibrio, digamos, donde todos estos procesos metabólicos se pueden dar de una manera normal, pero si las bacterias malas, digámoslo así, aumentan en número porque el pH se acidifica o porque el medio da para ello, porque hay una reducción de bacterias, irritación, inflamación, las bacterias malas empiezan a aumentar y somos un caldo de cultivo para cualquier enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante, como os explicaba en los primeros vídeos, es el terreno. Lo importante es cómo esté yo, cómo está mi sistema digestivo. No si el bicho o si el virus o si la bacteria es más o menos nociva. Obviamente hay algunas bacterias, algunos virus, muchos más agresivos que otros, pero si mi medio está en condiciones, va a poder asumir esa defensa del organismo de una manera adecuada y correcta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, lo que hablábamos en este proceso digestivo, cuando hay una lesión directa, ¿de acuerdo? Hay en la pared digestiva y cuando hay una deficiencia de mucosas, esta pared, lo que ocurre es que aparecen inmunoglobulinas de varios tipos, la inmunoglobulina E, que es la que aparece cuando nos hacen análisis, aparece aparecen alergias alimentarias, la inmunoglobulina G, que es cuando aparecen las intolerancias, y la inmunoglobulina A, ¿vale? Cuando hay una deficiencia de secreción, inmunoglobulina A, ¿de acuerdo? Aparecen pues, enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, estas inmunoglobulinas, estas, digamos, moléculas, lo que nos están diciendo es que nuestro organismo está reaccionando ante sustancias que no deberían de estar en el torrente sanguíneo. Ya aparecen unas sustancias llamadas inmunoglobulinas que nos van a ayudar a detectar qué tipo de sustancia, ¿sí? Y esa sustancia va a generar una reacción, una alergia, una intolerancia, ¿sí? Una inflamación, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos saber si tenemos celiaquía, si hay una enfermedad de Crohn, dependiendo del daño que tengamos, aparecen una serie de inmunoglobulinas que reaccionan hacia ciertos productos a nivel inmunológico, ¿okay? A nivel defensivo. Entonces, todo esto, como os decía, todo este tipo de cilios y dendritas cuando se dañan nos puede causar enfermedades de Crohn, colitis, artritis reumatoide, lupus, asma, psoriasis, eczemas,
sinusitis, esclerosis múltiple, hipoglucemias, hipotiroidismo, un síndrome de fatiga crónica, anemia, acné, urticaria, alergias. Imaginaos la cantidad de síntomas que no están directamente relacionados con el sistema digestivo, pero aparecen en nuestro cuerpo y las tratamos de manera totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, eh, podemos tener, eh, por mecanismos indirectos, esto nos puede llevar hasta problemas graves de pancreatitis aguda, de cirrosis hepática, de ictericia obstructiva, bueno, un montón de procesos no digestivos, incluso de estrés, ¿vale? Como decía, de artritis reumatoidea. Yo he tratado casos de artritis reumatoideas y reajustando y haciendo no solamente un detox como hacen muchos terapeutas médicos, sino llevando un proceso, porque el detox, digamos, es la primera fase que se hace, pero luego hay que seguir una serie de pautas y de fases hasta reconstruir. Es como hacer un reset de todo el sistema, y para eso necesitamos no solo quitar el virus, la bacteria o desintoxicar, sino además hacer toda una serie de procesos donde nos ayude a volver a regenerar adecuadamente esa membrana. Y con eso, mucha gente incrédula al principio, cuando venía y decía esto es imposible, tengo una artritis reumatoidea y me han dicho que es de por vida, y cuando veía las mejoras con una alimentación estricta, con una serie de procesos que seguíamos, eh, veían la mejora en 2, 3 meses. eh, bueno, quedaban contentos, ¿sí? Pero aún así, muchas personas incrédulas decían, bueno, esto es imposible que sea por la alimentación. Volvían a su estado anterior de alimentación y volvía a generar ese estado inflamatorio de una manera brutal. Entonces, al final quedaban convencidas. Como yo digo, el dolor es el mejor maestro y bueno, al final nos hace aprender de alguna u otra manera. Y como última parte, para ya acabar y no hacerlo muy largo, como última parte de este tubo digestivo, digámoslo así, el intestino grueso, que es donde la función principal es reabsorber el agua que queda, eh, aproximadamente 1 litro al día se reabsorbe. Y en el intestino además aporta un medio ambiente adecuado para acabar de hacer todos los procesos digestivos, pues de fermentación microbiana y de putrefacción y de todos estos procesos donde carbohidratos no digeribles y ciertos productos se acaban de procesar. ¿Okay? Aquí es donde aparecen en gran medida lo que llamamos flora intestinal. Entonces, la flora intestinal, eh, la flora intestinal hay hay bacterias inmunomoduladoras, hay bacterias proteolíticas, hay bacterias protectoras, hay bacterias muconutritivas, hongos, levaduras. Es decir, hay una cantidad, hay una flora, hay una cantidad de fauna y flora, como yo digo, en nuestro intestino, de bacterias, donde no podemos estar pensando en luchar con ellas, sino que son aliadas nuestras que nos ayudan a toda una serie de procesos digestivos. Tenemos cándida incluso, ¿sí? Que manejada adecuadamente en nuestro interior no tiene por qué dar mayor problema, ¿ok? Entonces tenemos, bueno, como os decía, una flora microbiana extensa y cada una con un proceso totalmente diferente, ¿de acuerdo? Totalmente diferente, que nos va a ayudar bueno, a corregir la disbiosis, a corregir reacciones inmunológicas, de alteraciones inmunológicas, pero para ello tenemos que ayudarlas. Lo que no podemos hacer es favorecer esas bacterias patógenas o aquellos procesos patógenos que nos van a inflamar, sobre todo, irritar y nos van a... Bueno, toda una serie de daños colaterales que de verdad son totalmente predecibles y podemos prevenir perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más contaros del colon? Tiene una capa epitelial de una célula de grosor, a diferencia del intestino delgado, y no posee vellosidades. Básicamente posee unas células en cripta localizadas en la base,
en la que podemos ver, bueno, todo este proceso microbacteriano, ¿de acuerdo? Bueno, y eso es un poco lo que os quería contar brevemente, no quería extenderme mucho más y lo que, por favor, las dudas que tengáis o sugerencias que tengáis me las podéis hacer abajo en el vídeo o escribirme al correo que os voy a dejar. Si queréis hablar sobre algún tema en especial, podemos tratarlo. Y bueno, vamos a seguir seguramente en los próximos videos hablando sobre detoxificación. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.